Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de nuestra última semana. Escribí en el chat si me logran escuchar bien, si me pueden escribir en el chat para que podamos dar inicio y no tengamos ningún contratiempo, por favor, para que veamos que esté todo correcto. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar inicio porque tenemos muchísimas cosas que ver. Ya nos encontramos en nuestra última semana de nuestro módulo 5 de argumentación. Entonces, recordemos, bueno, cómo es la dinámica. Los días miércoles vamos a explicar qué hemos visto, temas de la semana y obviamente qué tenemos que hacer para nuestras actividades de cierre de este módulo. Y los días viernes, obviamente, hacemos más ejercicios y por ahí vamos a hacer una dinámica, en fin. Entonces, bueno, vamos con esta primera parte. Recordemos que las semanas 4 de los módulos son semanas de integración. Esto quiere decir, vamos nosotros a trabajar con todos los conocimientos que hemos estado adquiriendo a lo largo de nuestro módulo. En este caso, pues obviamente nuestro módulo de argumentación. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos que consideramos obviamente importantes. Primero, vamos a ver, voy a hacer un poquito más grande, aunque me salga después. Vamos a ver primero, vamos a partir, pues nuestro módulo es la argumentación y luego hemos estado nosotros mencionando desde la semana número 1, pues destacando la importancia de trabajar con los argumentos, que puede ser un tema y algo que nosotros podemos hacer de forma constante, de forma cotidiana, pero que a lo mejor no sabemos bien qué son, cómo se hacen y obviamente el impacto que pueden tener. Entonces vamos a partir primero de qué es la argumentación. Es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista en un discurso oral o escrito. O sea, por eso siempre ustedes van a ver en la mayoría de las actividades que hemos tenido a lo largo del módulo, que trabajamos, por ejemplo, haciendo un texto argumentativo, un ensayo, y después se nos pide que grabemos un audio, a lo mejor donde hablemos acerca de 2 o 3 argumentos que hemos escrito, o donde hablemos acerca de la importancia de apoyarnos en algunas disciplinas o áreas de conocimiento. Entonces, de alguna manera también no solamente vamos a decir que los argumentos son por escrito, sino también nosotros de forma oral también construimos lo que son argumentos. Y estos son con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Vamos a tratar de invitarlos y como yo les he dicho desde el principio, no se trata que la argumentación sea pues una forma de que voy a manipular a los demás. Yo creo que no. Yo creo que cuando tenemos una buena investigación y cuando podemos aportar algo para beneficio de los demás, es momento y es una gran oportunidad de trabajar con los argumentos. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, la semana pasada cuando estuvimos trabajando acerca del tema de la ciencia y la investigación y que decíamos que a veces queremos que la ciencia esté como que en el quinto cielo y no queremos que tenga nada que ver con nosotros, pero no nos damos cuenta que cotidianamente pues estamos obviamente trabajando o conviviendo con los resultados de muchas investigaciones. ¿En qué texto se va a argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características, presenten variaciones. Tenemos ensayos, que son los que hemos trabajado la mayoría de las veces en nuestras actividades integradoras, reseñas críticas, artículos reflexivos, monografías, artículos de opinión. En este último, haciendo referencia a la parte del periodismo, ¿no? Sobre todo, o también acerca de una investigación o el resultado de una investigación que hayamos realizado. Sentencias, tutelas, derechos de petición, está enfocado sobre todo también a la parte del derecho. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, no quiere decir en su 100% se dedican o son argumentos, por lo que se pueden apoyar de otras modalidades de organización discursiva como la exposición, la descripción o la narración. A lo mejor en una parte de un texto tenemos
mucha narración, en otra descripción y en otra parte tenemos lo que es la parte de la argumentación. ¿Qué tipo de argumentos podemos utilizar? Podemos utilizar argumentos de autoridad. Comúnmente también lo vimos al principio cuando decíamos que a veces cuando hay alguien experto en el tema y que se le reconoce y que ya ha tenido alguna trayectoria, pues vemos que lo que nos diga para nosotros es totalmente confiable porque tiene autoridad en ese tema. Pero posiblemente también nos veamos ahorita con la realidad de que tenemos, por ejemplo, influencers, que le llamamos, y que bueno, lo que hagan ellos también para nosotros significaría también una acción que tiene alguna autoridad en nosotros para alguna toma de decisiones. De igual manera, estaríamos hablando de datos, hechos que terminan de confirmar lo que nosotros estamos diciendo. Y a fin de cuentas, posiblemente nosotros necesitemos de datos, de algún número que podamos compartir, algún comparativo, para poder terminar de persuadir a la otra persona o a las otras personas de lo que estamos diciendo, o con esto también comprobar que nuestra investigación obviamente tiene toda la veracidad posible y ha sido fundamentada en fuentes confiables. Recordemos como también lo vimos desde un inicio que pues trabajamos con argumentos y los argumentos pues trabajan con alguna estructura que viene siendo las premisas que nos llevan a conclusiones. Aquí repasando, recordemos que las premisas son aquellas ideas completas, ¿verdad? Que nosotros vamos teniendo sobre algún tema que la suma de estas nos van a permitir generar una conclusión. Yo por lo tanto concluyo que entonces, se van sumando esta serie de ideas sobre algún tema en específico. Recordemos más, no palabras, porque ahí era como el área de oportunidad, que algunos me decían que las premisas eran unas palabras, ¿no? Ya que, por lo tanto, y no es así, sino yo para poder tener una idea, imagen completa sobre algún tema o algún concepto, entonces yo tengo que tener una serie de conocimientos previos, que estos me van a permitir llevar a generar lo que sería una conclusión. Muy bien. Pues en esta semana nosotros tenemos un proyecto integrador, más otra actividad que también vamos a hablar ahorita. Y dentro del proyecto integrador se nos ha pedido que tenemos que realizar lo que es un ensayo después de una serie de preguntas que ahorita vamos a ver en un momento más. Así que vamos a ver aquí los 5 pasos para poder realizar un ensayo. Paso número 1, lo que es el análisis. Vamos a analizar las preguntas sobre el ensayo. ¿Qué es lo que nos solicita la actividad que tenemos que realizar? Vamos a analizar el tema que se quiere tratar. Recordemos que también aquí tenemos la gran oportunidad de poder delimitar lo que es el tema. Sabemos que cuando queda un tema muy amplio, a lo mejor no podemos nosotros dar el conocimiento que nosotros queramos porque estamos abarcando muchos subtemas de ese mismo tema. Como cuando hablamos de la contaminación, ¿no? Contaminación ambiental, auditiva, del mar, etcétera. Y después, ya que tenemos muy bien definido nuestro tema y su delimitación, podemos nosotros planificar la investigación del tema. Esto quiere decir, ¿cuáles son las fuentes de consulta a las que yo voy a acudir? Sabemos que, pues, obviamente no todos, y yo creo que así es, no nacemos con el conocimiento así de todo el mundo como si fuéramos enciclopedia. Sino más bien nosotros necesitamos acudir a otras fuentes para poder obtener la información que nosotros buscamos. Pero tan sencillo como es describir o hacer una serie de pasos de cuáles son las fuentes a las cuales yo voy a ir acudiendo para poder buscar la información. Como siguiente paso, ya que tenemos, obviamente ya tengo yo mis fuentes, ya pude obtener lo que es la información, yo voy a hacer lo que es un borrador. Este borrador obviamente me va a permitir
que yo pueda trabajar con la lluvia de ideas. Esto quiere decir, bueno, de una fuente a lo mejor obtengo cifras, de otra fuente a lo mejor obtengo definiciones. Entonces voy a hacer una lluvia de ideas que me permite saber qué tengo de las diversas fuentes para poder cumplir con mi tema y con mi investigación. Por lo tanto, ya que haya yo realizado esto, puedo hacer una lista de estos temas y empezarlos a acomodar. ¿Qué va primero? A lo mejor la historia, a lo mejor, no sé, la definición, a lo mejor las características después. En fin, vamos delimitando lo que son estos puntos. Ahora, luego escribimos lo que sería lo que es el borrador. Esto quiere decir, el borrador es mi propuesta. Cuando nosotros trabajamos con un proceso de escritura, nosotros hacemos esta parte de una preescritura, una escritura y una posescritura. Esto quiere decir que yo primero voy a hacer una propuesta de mi ensayo en el cual yo voy a trabajar. Vamos con el paso número 3, que viene siendo la estructura. Recordemos que nuestro ensayo, como la mayoría de nuestros textos, tiene la estructura de introducción, desarrollo, conclusión y obviamente las fuentes de información. Recordemos que la introducción es como decirle a mi público lector qué es lo que va a poder encontrar en mi ensayo, pero sin que yo lo explique. Si ustedes compran una revista, lo vamos a poder ejemplificar aquí, compran una revista y en la editorial que viene en las primeras hojas, el editor de esa revista nos dice cuáles son los temas que van a venir dentro de la misma. A lo mejor que vamos a encontrar alguna investigación, algún punto importante. Por lo tanto, no nos desarrolla el tema, no nos dice, bueno, vamos a encontrar la investigación y esta es la investigación y la empieza a explicar, sino simplemente es lo que vamos a encontrar. Nos sirve para motivación, para permitir que el público se interese y siga leyendo nuestro texto. Ahí pasaríamos a la parte del desarrollo, donde según se nos pida, si la actividad nos dice que tenemos que previamente construir unos argumentos, pues comúnmente los argumentos se van a plasmar en la parte del desarrollo, porque es donde conlleva mayor información y lo que es la parte de la investigación. Después pasaríamos lo que es a la conclusión, que viene siendo el cierre de todo lo que estamos diciendo. Posiblemente podemos cerrar con alguna motivación, con alguna pregunta, con algunas frases, con algunos datos importantes, alguna invitación a hacer algo. En fin, tenemos que cerrar las ideas de lo que estamos nosotros presentando. Y en el último punto de la estructura, nosotros estaríamos hablando de las fuentes de información. Cuando nosotros acudimos o buscamos alguna fuente, sabemos que algo que nos da confianza o nos manifiesta que se hizo una investigación es cuando ese texto o ese documento nos indica sus mismas fuentes de información. Esto quiere decir que hubo una investigación. De igual manera, nosotros tenemos que incluir nuestras fuentes de investigación porque estamos ofreciendo veracidad y confianza en la investigación que nosotros estamos manifestando. Muy bien, vamos con el siguiente paso, que viene siendo el paso número 4, que viene siendo el título. Recordemos que aunque el título es lo primero que vayamos a leer, va a ser lo último que vamos a definir qué va a ser, ya que una vez que hicimos toda nuestra investigación, qué mejor momento para poder definir el título, ya que en ese momento estamos muy empapados del tema que nosotros estuvimos investigando, ya lo redactamos, ya investigamos, entonces ya sabemos mucho del tema y ya podemos encontrar un título adecuado. Para lo cual tenemos aquí algunas sugerencias de cómo podemos sacar el título. Podemos hacer una lista por lo menos de 10 posibles títulos. Recordemos que no necesariamente todos tienen que coincidir, pero sí tienen que hablar acerca del tema. Aquí es importante destacar que los títulos vienen siendo el gancho para que la gente también lea el texto. Lo vemos a nosotros cuando vamos a alguna librería y nos queremos comprar un libro y entonces empezamos a ver los libros. ¿Y qué es lo primero que vemos? El título. Si es un título que nos llama la atención, entonces yo lo que voy a hacer es tomar el libro y empezar a hojear o empezar a obtener mayor información sobre el mismo. Entonces el primer gancho y la primera motivación sería el título.
vez que nosotros hayamos sacado esa lista de 10 posibles títulos, pues podemos compartirlo con alguien más o con otras personas, comentándoles de qué trata el ensayo y que nos señalen cuál es el título o los títulos que consideran más adecuados para ese texto. Después con esto, podemos nosotros elegir en base a las opciones, elegir cuál es el título más indicado que debemos de poner en nuestro ensayo. Después, pasamos al paso número 5. Recordemos que aquí mencionamos que el proceso de escritura pasa por 3 etapas. La preescritura, que es donde hacemos una investigación, donde recabamos todo lo que necesitemos. Después, pasamos a la parte de la escritura, donde escribimos nuestra propuesta. Y por último, hacemos una posescritura, donde volvemos a retomar nuestro texto, revisamos, lo pulimos. Entonces, este es el paso número 5, la lectura. Es necesario que nosotros leamos varias veces nuestro texto para identificar pues, las áreas de oportunidad. Es en este momento cuando nosotros podemos corregir errores gramaticales ortográficos o a lo mejor una coherencia en un texto, realmente en un párrafo no se entiende nada de lo que nosotros quisimos decir. Entonces es momento de darle coherencia al texto. Podemos agregar o quitar información. A lo mejor necesitamos agregar más datos para que la idea se entienda. O a lo mejor ya tenemos datos de más o palabras de más que no están siendo más que ser un obstáculo para poder cumplir con el objetivo del ensayo. Y con eso tendríamos, obviamente, los 5 pasos para poder realizar un ensayo, que es parte de la actividad del proyecto integrador que tenemos que hacer esta semana, aunque recordemos que ya anteriormente, las semanas pasadas, pues también hemos realizado lo que es un ensayo. Puntos importantes y áreas de oportunidad que también trabajamos la semana pasada con ellos. La parte de la hipótesis, que también en esta semana tenemos que trabajar y definir una hipótesis. Ya la estuvimos trabajando, recuerden que tienen ustedes material, un video de los 5 pasos para poder redactar lo que es una hipótesis, que nos queda, la verdad, muy sencillo de hacer. Con nuestras palabras y en base a nuestra experiencia de que ya lo hicimos la semana pasada, ¿cómo definiríamos una hipótesis? Si me lo quieren escribir en el chat, vamos a dar 2 minutitos para que ustedes en el chat me escriban cuál sería la definición de una hipótesis. Muy bien, creo que ya se compartieron aquí cuál es la definición de una hipótesis con sus palabras. Así que vamos a buscar. Daniel, pensamientos que nosotros pensamos que podrían pasar más que pues redactado. Hipotéticamente eso pienso yo. A ver, muy bien, Daena. Una suposición hecha a partir de datos que sirven de base para una investigación. Muy bien, muy bien. Sí.
creo que son los puntos. Sí. Muy bien, entonces hablamos acerca de que una suposición es obviamente una hipótesis es una suposición, algo que nosotros creemos que va a pasar o no, que puede ser verdadero o falso. Jessica nos dice construir una conclusión de un razonamiento con hechos. Más que conclusión, recordemos que no, la hipótesis no puede ser el cierre de algo. No podemos decir que así es, si no es algo que va a dar pauta a una investigación que nosotros vamos a realizar posteriormente, que obviamente eso no lo hacemos dentro dentro de nuestra investigación, pero sí nos sirve para dar pauta a una investigación posterior. Muy bien. Vamos a ver este video con la finalidad de que nos termine de quedar claro la elaboración de un ensayo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ah, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea,
porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea. Muy bien, yo creo que con esto terminamos de reforzar cómo tenemos que hacer un ensayo, los pasos a seguir y obviamente la importancia de cada uno de estos pasos para identificar lo que es la estructura del ensayo. Muy bien, pues vamos a ver entonces qué tenemos que hacer esta semana, por ejemplo, nuestro proyecto integrador, mis argumentos finales. Aquí les he puesto captura de pantalla, así que vamos a explicar cada uno de estos puntos. Primero vamos a elegir un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Recuerden que es la oportunidad, ya estuvimos trabajando mucho con la parte de la legalización de las drogas o algo muy relacionado, entonces es nuestra oportunidad de obviamente trabajar con un nuevo tema. Número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito en específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recordemos que ya identificamos nuestro problema, vamos a ver el impacto que tiene. Entonces, vamos a poder redactar un problema de investigación, que como lo vimos la semana pasada, un problema de investigación se puede redactar en forma de pregunta, pero si tenemos que delimitar muy bien, tiene que ser muy claro el problema que nosotros vamos a redactar, que es lo que va a dar pauta también a una investigación. Siguiente paso. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Es nuestra oportunidad nuevamente de justificar la importancia del tema que nosotros seleccionamos. Número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras hallarás respecto de tu problema de investigación. Si se dan cuenta, la hipótesis no es el final,
ni la hipótesis es el desarrollo. Es una suposición de lo que nosotros pensamos que vamos a encontrar en el tema o con la investigación. Y puede ser cierta, puede ser no, puede ser falsa, puede ser verdadera. No hay ningún problema, sino simplemente es un paso más para continuar con la investigación. Recordemos que tienen ustedes en la semana 3 el video cómo redactar una hipótesis en 5 pasos, que ya lo trabajamos la semana pasada en estos espacios y de forma muy sencilla fuimos haciéndolo paso por paso y nos permitió llegar a la redacción de una hipótesis. Número 5. Escribe 2 ciencias desde las que vas a abordar el tema. Recuerden que en la semana cuando empezamos a trabajar indicando cuáles eran las disciplinas o áreas de conocimiento que nos podían dar información, ahí identificamos la importancia de que cada área de conocimiento o disciplina nos da un enfoque diferente o nos terminan de completar o complementar la información que hemos recibido de otras fuentes. Entonces aquí obviamente tenemos que escribir las 2 ciencias que nos van a aportar información al tema que hayamos elegido. Número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. Aquí tenemos que describir cuáles son los pasos o nuestra ruta de cómo vamos a obtener la investigación. Recuerden que puede ser investigación a lo mejor de unos libros o a lo mejor de alguna biblioteca virtual. En fin, de dónde vamos a obtener la información que necesitamos para nuestra investigación. Punto número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. ¿Cuál es la postura que tenemos? Buena, mala, a favor, en contra, pero es el momento de justificarla. Estamos en el módulo de argumentación y aquí es muy importante justificar lo que nosotros opinamos y pensamos. Número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión. Entonces, ya definimos el tema, igual como lo hicimos en la semana número 1, vamos a construir nuestros argumentos. En esta semana, obviamente ya tenemos más conocimiento de que un argumento es una justificación muy completa porque está compuesta por premisas y conclusiones. Entonces, vamos a redactar 3 argumentos. Punto número 9. En al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaque la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Ya vimos entonces cuál es la estructura de un argumento y recuerden que en el desarrollo vamos a incluir lo que es la parte de los argumentos que ya hicimos en el punto número 8. Punto número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Aquí me voy a permitir salirme de esta presentación e irme con una página que no hemos trabajado para la parte del audio, que viene siendo Canva. Vamos a ver cómo podemos grabar un audio también en esta plataforma sin necesidad de hacer los pasos de lo pongo en mi celular, lo mando a la nube y hay que cuidar que compartamos correctamente el audio. Bueno, ustedes se meten en cualquier buscador y escriben Canva, como lo tenemos aquí en la pantalla, y entonces los lleva a esta página y ustedes tienen que registrarse, poner un correo electrónico y bueno, hacer su registro. Pueden hacer muchísimas cosas aquí, desde presentaciones, desde currículums, desde sitios web, desde videos, todo para redes sociales, logotipos, etc. Entonces, ya que tenemos todo esto, ya tenemos nuestra cuenta, vamos a a grabar nuestro audio, para lo cual yo lo único que voy a hacer es trabajar con una imagen. A la imagen le voy a poner el audio. Y las imágenes más chiquitas son los logotipos, ¿no? Busco un logotipo y me va a mostrar muchísimas plantillas. Yo lo único que voy a hacer es seleccionar cualquiera de las plantillas que está aquí para no complicar mi existencia. Ya tenemos aquí, porque ahorita no vamos a diseñar, entonces voy a escoger esta que está aquí
Ya la tengo. Vamos a escoger, sí, esta. Muy bien. Entonces se va a abrir la plantilla que yo escogí. Únicamente le voy a dar le voy a cambiar las letras. El diseño ya está, pero recuerden que es como cuando trabajamos con plantillas prediseñadas de PowerPoint, que simplemente cambiamos los espacios. Voy a cambiar aquí el nombre, que dice Sánchez Heredia, y únicamente voy a abreviar Apletes Proyecto. Voy a ponerle aquí Proyecto ahí, Integrador. Ajá. Quito esta parte de estudio de fotografía, que no me sirve. Lo acomodo, que quede bonito y ya. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiarle el nombre. Directamente en la parte de arriba, digamos que lo que tenemos del lado derecho es mi mesa de trabajo. Lo que tengo del lado izquierdo en el centro son las plantillas. Y lo que tengo totalmente a la izquierda son mis herramientas de trabajo, como son elementos, puedo agregarle archivos desde que yo suba en la plataforma. Puedo también agregar texto, fotos, audio, etc. Ahora, lo que yo voy a hacer es, voy a cambiarle el nombre. Me voy en la parte de arriba directo donde está mi proyecto, dice pincelada, rosada, fotografía, logo. Yo le voy a cambiar y voy a poner audio, proyecto, módulo 5, M5. ¿Ok? Ya tiene nombre. Lo único que voy a hacer es grabar mi audio. Aquí lo que voy a hacer es de mi lado izquierdo, donde dice compartir. Vamos a ver si es ahí. De abajo. Que cada día lo mueven. Aquí está. Igual me saco. Otra vez. De nuestro lado izquierdo dice compartir. Le vamos a dar clic. Vamos a bajar totalmente. Y le vamos a dar clic donde dice más. Vamos a dar clic donde dice más. Y me voy a presentar y grabar. Esto quiere decir que yo bien pudiera aparecer, pero voy a desactivar mi cámara con la finalidad de únicamente activar mi micrófono. ¿Ok? Y le vamos a dar clic donde dice ir al estudio de grabación. Dice configura tu cámara y tu micrófono antes de grabar. Obviamente yo no tengo activada la cámara porque como es audio, lo único que yo necesito es que se active mi micrófono. Si se dan cuenta, yo tengo ya un micrófono determinado, predeterminado y se indica que ya está recibiendo señal, o sea, el audio. Entonces ya empiezo a darle clic en la parte de abajo y empiezo a grabar. Recordemos que antes de que empecemos a grabar, nosotros ya tenemos que tener idea de qué es lo que vamos a decir para que no perdamos mucho tiempo y lo hagamos lo más rápido posible. Esto según las indicaciones de la actividad, en este caso, proyecto que nos está solicitando. Le damos clic en empezar a grabar y entonces vamos a empezar la grabación y va a contarnos un tiempo. En la esquina superior izquierda, ustedes pueden ver que va el tiempo corriendo, ya está grabando, entonces empezamos a cumplir con lo que nos pida la indicación del proyecto. Bueno, vamos a suponer ya terminamos, le vamos a dar clic en finalizar la grabación. Recordemos que para esto nosotros ya hicimos todo lo demás de la actividad. Lo único que nos falta agregar es el audio. Entonces yo le voy a dar clic en finalizar grabación. Va a subir mi grabación. Todo se queda en mi cuenta de Canva. Lo único que voy a hacer ahora es, aquí me dice copiar el enlace. Voy a copiarlo y ya me llevo la liga que yo copié a mi documento de Word, donde yo ya estuve poniendo todo lo que me pedía y terminé con el ensayo. Y en la parte de abajo está el rectángulo para que yo pegue mi audio. Ahí lo voy a pegar. Cuando mi asesor, obviamente, en este caso yo, le dé clic a la liga, pues se va a abrir el diseño que dice proyecto integrador y mientras yo lo estoy escuchando, yo lo estoy viendo, se está escuchando el audio que yo grabé. Muy bien. Voy a eliminarlo, bueno, voy a guardar y salir. Y bueno, con eso ya podemos cerrar nuestra cuenta de Canva.
Recordemos que podemos hacer muchísimas cosas aquí, entonces es oportunidad para que, bueno, lo exploren, lo hagan y vean todas las oportunidades que podemos hacer dentro de Canva. Gracias, Aira. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Muy bien, con eso terminaríamos el proyecto integrador. Vamos con la siguiente actividad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí acerca de nuestro proyecto integrador? ¿Dudas, preguntas? No, no hay ninguna. Muy bien, nos vamos entonces a explicarles en qué consiste el foro de integración. Ok. El foro de integración, recuerden que también es una actividad que tenemos que tiene un valor en su calificación. Y como todos los foros, como el que hicimos en la semana 2, creo que se fue en la semana 2, son 5 aportaciones como mínimo que tenemos que hacer. Hay que tomar en cuenta la siguiente indicación. Son 5 aportaciones como mínimo que nosotros tenemos que hacer. Cada aportación, que agarrar el tema de la droga y plazas, los problemas colaterales. Sí, está bien, Daen. Ok, entonces son 5 aportaciones, pero cada aportación tiene una indicación. No significa que son 5 aportaciones y que yo a las 5 ponga saludos, amigos, gracias. Qué bueno que escribiste eso, muy bien. Me gustó mucho. No, esos obviamente no cuentan siempre y cuando, o sea, van a contar siempre y cuando cumplamos con las 5 que vienen indicadas en el foro de integración, así como están. Primera aportación hay que hacer esto, segunda aportación hay que hacer esto y así. Muy bien. También otro punto, que todo esto viene en la rúbrica, que en la parte de después de la última aportación dice, consulta la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones. En la rúbrica se indica que tenemos que participar a lo largo de la semana. Recuerden que baja de calificación si lo hacemos en un solo día. Si lo hacemos el domingo todas de una vez, eso baja de calificación, entonces mucho cuidado con esto. Ya lo hemos visto desde el foro anterior. También es un espacio para fomentar las reglas de la etiqueta, fomentar el respeto, la tolerancia. Podemos encontrar a alguien que piensa totalmente diferente a nosotros, pero simplemente respetamos y nos quedamos con aquello que nos permita crecer. Revisemos muy bien las indicaciones, contestemos según nos pide, argumentemos, estamos en un módulo de argumentación y es nuestra oportunidad de no solamente contestar así tal cual y algo muy concreto, sino más bien es la oportunidad de poder argumentar lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, no olviden que el foro de integración obviamente se cierra también el domingo. Dentro del foro de integración, que estamos hablando acerca del mejor avance científico, yo les he compartido esta infografía con la finalidad de también mostrarles algunos avances científicos que nos han ayudado a lo largo de la pandemia del COVID-19, como el Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, webs y chatbots para autotest y diagnóstico e investigación genética contra el virus, para que lo puedan revisar y veamos todo lo que tenemos dentro del foro. Muy bien, y me gustaría antes de que empiece a dar los puntos finales, que nos quedemos con la reflexión de esta pregunta, nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? A lo mejor no es solamente un módulo más, no es solamente que tenemos que cumplir con él y pasarlo, sino también identifiquemos que en este módulo nos da las herramientas para nosotros presentar alguna postura. A lo mejor tenemos un plan de trabajo, a lo mejor tenemos una propuesta laboral, a lo mejor tenemos un negocio, a lo mejor tenemos que darle una argumentación para que nos den algún préstamo, o a lo mejor tan solo tenemos que convencer a alguien de algo que es importante para su vida. Entonces, no echemos en saco roto todo lo que hemos aprendido
y pensemos que siempre la argumentación la trabajamos en algunos momentos de nuestra vida y es obviamente muy importante. No olvidemos que tenemos dos actividades formativas, usar argumentos e investigación, y recordemos que aunque no generan un porcentaje, el sistema al final del módulo, que ya estamos terminando, pues va a dar un porcentaje siempre y cuando ustedes hayan revisado todos los recursos, el sistema identifica si contestaron las actividades formativas, si participaron en los foros, en fin, todo eso cuenta y el sistema es el que lo registra. Entonces, hagamos las actividades formativas independientemente de que nos aportan conocimientos sobre el módulo. También tenemos una autoevaluación que si ustedes han revisado cómo se va a calificar este módulo, en la semana número 4, la autoevaluación nos da también un porcentaje. Entonces, esto es muy importante que lo contestemos, que la revisemos, que la mandemos correctamente y podamos tener ese puntaje que a veces es el necesario para poder aprobar lo que es la materia. Datos importantes. Recuerden que nuestro módulo cierra el domingo 29 de enero. Una vez que se cierra, no hay extensiones. Definitivamente, ya no hay extensiones porque nosotros tenemos que calificar las actividades y entregarlas lo más pronto posible. Entonces, por lo cual, el lunes ya no es válido que ustedes soliciten alguna extensión de las actividades pasadas. Pueden visualizar sus calificaciones a partir del miércoles 1 de febrero. Yo procuro el lunes tener todo listo, pero si no, más tarde el martes, para que ustedes puedan revisar todo, descarguen su portafolio de evidencias, porque eso se queda como respaldo de ustedes. Nosotros, después de que entregamos ya las calificaciones, ya no podemos ingresar al módulo, entonces es difícil que nos puedan contactar para poder solicitarlas. También les comento porque había yo puesto mi sesión del viernes, esta imagen está mal, para las 6 de la tarde, como la imagen aquí lo señala, pero tuve un cambio por algunas situaciones personales y la voy a dar a las 8 de la noche. Entonces, por si me gustan acompañar, eso ya está indicado en la pizarra de sesiones, que es a las 8 de la noche en lugar de las 6 de la tarde. Para que ustedes ahí lo puedan revisar, la liga anterior ya no es válida, ya está borrada, entonces queda la de las 8 de la noche. Y eso sería nuestro último espacio abierto al aprendizaje de este módulo 5. Muy bien, y ya para terminar, les comparto la frase de cierre, que sería: si no fuera duro, todo el mundo lo haría, la dureza lo que lo hace. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia, les mando un fuerte abrazo y no se vayan, voy a pasar la asistencia, espérenme tantito, vamos a ver, aquí tenemos a los participantes. A ver, espérenme, tengo a Daena Magali, vamos a ver, ajá, a Daniel, ajá, a Fernanda Cruz, Diana Fernanda, sí, ajá. Ah, Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez. Y me falta alguien que... Y Zaira. Estoy bien, ¿verdad? Espero que los haya mencionado y que no me falte nadie. Muy bien, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por su presencia y quien pueda lo espero el día domingo. Les mando un fuerte abrazo y mucho éxito para este cierre de nuestro módulo. Muchísimas gracias por su presencia. Cuídense mucho.